Bienvenidos a Presente 7, el espacio donde el tiempo se detiene para conectar con lo eterno. En la frecuencia de Esperanza Mía, abrimos el manual de vida para escudriñar las verdades que transforman el corazón. Es momento de profundizar, de cuestionar y de crecer. Iniciamos el estudio de la lección de escuela sabática. Quédate con nosotros, porque tu presente se ilumina hoy. Esto es Presente 7. Comenzamos. Muy bendecidos, familia de Presente 7. Qué alegría conectar una vez más con cada uno de ustedes. Como siempre, no estoy solo, me acompaña mi hermano y amigo, el profesor Miguel Ángel Peña Castillo. Profe, bienvenido a su casa. Es un honor compartir con usted este micrófono y así escudriñar la palabra de Dios. ¿Cómo se siente? Muchas gracias. Me siento bien y agradecido de Dios. Bueno, antes de nosotros profundizar, vamos a unirnos en oración. Así que, querido amigo que nos escuchas, ahí donde estás, te pedimos que cierres tus ojos. Si la actividad que estás haciendo te lo permite, si no, entonces inclina tu corazón a Dios y oremos juntos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, te damos gracias infinitas por este espacio, por este programa. Te pedimos que el Espíritu Santo pueda guiar las palabras de nuestro querido profesor Miguel Ángel Peña y también las mías para que este programa sea de bendición para cada hogar, para cada persona que nos escuche. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy nosotros estamos en la lección número 10 y ya la semana comienza prácticamente a avanzar. Estamos en el primer día de la semana laborable porque sabemos que el primer día de la semana real fue ayer domingo. Hoy es el segundo día de la semana conforme a las Sagradas Escrituras, pero a los que trabajan de lunes a viernes, hoy es el primer día de la semana y tenemos una lección muy interesante para el día de hoy. Arraigados y creciendo en Cristo Jesús. Pero como es nuestra costumbre, profe, vamos a leer nuestro versículo de memoria para memorizar toda esta semana. Lo encontramos en Colosenses 2, 16 y 17. Colosenses capítulo 2, los versos 16 y 17. Por tanto, nadie los juzgue en comida o bebida, o en los días de fiesta, nuevas lunas o sábado. Todo esto era sombra de lo que iba a venir, pero la realidad es Cristo. Arraigados y creciendo en Cristo. Entrando en materia, en Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7, Pablo nos lanza un desafío y es estar arraigados. Usted que conoce tanto de la Biblia, profe, ¿por qué cree que Pablo eligió la figura de una raíz y no otra cosa para describir nuestra relación con Cristo Jesús? Muy buena observación. La planta tiene dos partes, una que crece hacia arriba y otra que crece hacia abajo. Pero la parte que crece hacia abajo, que se llama raíz, es la que le da estabilidad al tronco que crece hacia arriba. Entonces, dice arraigados, quiere decir que se profundiza la raíz y se agarra de piedras y cuando necesita los nutrientes, utiliza todo su mecanismo de nutrición y se alimenta y se sustenta. Y sustenta también la parte de arriba. Wow. Es decir, que hay una interrelación porque entonces los nutrientes que son traídos desde la raíz ascienden a través del tronco y llegan hasta las hojas por dos procesos que son muy interesantes, que son de la botánica y que nos ayudan a entender mejor la relación del ser humano con su creador. Wow, y muchos de nosotros pensamos que cuando vemos un árbol, oye, qué tronco tan fuerte, y pensamos que la fortaleza de ese árbol es por el tronco, pero mientras más grande el tronco es, más grandes son las raíces. Tenemos un ejemplo práctico de un amigo que perdió 3 matas de coco aquí en la Florida. Sí. Y las perdió porque un animalito, un insecto,
insecto llamado catarrón, un coleóptero, le fue comiendo todo el alrededor de la raíz. Y cuando el tronco no encontró sustento, vino una brisa y tumbó uno de los árboles y dañó los otros árboles, porque ya los nutrientes no iban a llegar a donde tenían que llegar. Wow. Entonces, profe, ¿qué pasa cuando nosotros intentamos como buenos cristianos pues basarnos solo en nuestra fuerza y no en esa conexión profunda con la palabra de Dios como lo está diciendo la lección en esta semana? Bueno, como es un asunto espiritual, todo concurre para que nosotros aprendamos a aceptar que hay un crecimiento en Cristo Jesús, y que ese crecimiento tiene que ver con haber aceptado que Jesucristo es nuestro sustento, nuestra raíz. En realidad está en Cristo Jesús. Nuestras raíces deben profundizarse. Y como Jesús es el buey que más jala, es como una piedra en el fondo que sustenta el edificio, Jesucristo soporta todo el peso de este mundo. Wow. Entonces tenemos que basarnos en nuestro Señor Jesús, en esta vida cristiana. Tenemos que fundamentarnos en Él para poder echar frutos como un árbol. Eso significa morir al yo. Morir al yo es entregarnos totalmente a Cristo. Eso es negarte a ti mismo. Es como si tu naturaleza ahora tú se la transfieres al Salvador del mundo. Nosotros somos como plantas, con raíces pequeñas, pero que se van profundizando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para lograr crecer? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? Morir al pecado, morir al yo. Hay algo que me llama la atención de la lección, y esto me recuerda a mi madre. Un saludo para Fabiola Martínez, que nos está escuchando. Pues ella le gusta hay un árbol, una planta que tiene en la sala de su casa, que se ve muy bonita, pero tiene una condición: esa planta no se le echa agua porque es artificial. Y ella siempre se esmera, qué bonita se ve, natural. Y la lección de hoy específicamente hace esa comparativa. Las plantas artificiales y las naturales, ambas se ven bonitas por fuera, pero hay una diferencia. Y a nivel cristiano también sucede eso. Hay muchos cristianos que aparentan ser cristianos fieles, pero están huecos por dentro, no tienen raíces como tiene una planta natural. Esa planta artificial no tiene raíces, porque es todo apariencia. Pero en lo que nos toca a nosotros, en el estudio nuestro, la base es nosotros entender que esto es real, que esto no es artificial y que esto es una lucha. El asunto del cristianismo es una lucha constante. Mira, el versículo 7 de Colosenses 2 nos dice que arraigados y sobreedificados. Oye bien, sobreedificados. No solamente edificar, sino sobreedificados. Es decir, superpuestos y confirmados en la fe. Porque lo que va creciendo en realidad es tu fe. Esa fe te va capacitando para el futuro. No solamente para el presente inmediato, sino para el futuro cercano y hasta un poquito lejano, así como nos han enseñado, y que abundemos nosotros en acciones de gracias, porque Dios es el que da el crecimiento. Usted mencionaba ahorita morir al yo. ¿Usted me puede explicar en qué consiste esa batalla del ser humano? Esa batalla constante de morir al yo. Eso es una negación espiritual. Pablo decía, y ya no vivo yo, porque él dejaba que Jesucristo, que era su mentor,
que era su guía, el que lo transformó, el que lo inspiraba, le demostró que él estaba muy cercano al apóstol Pablo y también está muy cercano a nosotros, porque hay una promesa que Jesús hizo: no los dejaré solos. Cuando Jesús se iba al cielo, en Mateo 28:20, te dice: y he aquí, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Fíjate que tú tienes una lucha aquí en este mundo, y su servidor también, contra el pecado. Tenemos una lucha constante, pero es una lucha también de contrarios, porque hay una parte filosófica en la que tú estás luchando también con personas y contra espíritus. Es una lucha como quiera, ya sea espiritual o material. Pero todo está concatenado, hemos dicho anteriormente, de que la vida espiritual es afectada por las acciones humanas. En cuanto a todo lo que hemos hablado, nosotros entonces como cristianos tenemos dos metas, tenemos dos alternativas, pero ¿cuál de ellas entonces elegir? ¿O podemos elegir las dos o una? ¿Cuáles serían esas alternativas? Una de las alternativas consiste en ser como un plantío del Señor, como dice Isaías 61:3, y permanecer completos en Cristo. Un plantío es algo que tú vas a sembrar. Es como un retoño. Es como ya la plúmula. La plúmula es la primera parte de una semilla que va echando su primera parte de crecimiento. Se le llama plúmula. Y luego entonces se va a ir fortaleciendo cada día en un pequeño tronco, un tronco delgado, y ese tronco va a ir creciendo cada día. Y ese plantío llega a ser un árbol grande y fuerte. Entonces, la otra podría ser compararse con una planta artificial como la que mencionamos ahorita, pero que está llena de filosofías en ese aspecto de tradiciones humanas, porque muchas veces somos llevados cautivos por las cosas de este mundo. Pero Cristo nos ha libertado y ya no tenemos que volver a ser esclavos, como dice en Gálatas 5:1. Entonces, en realidad, lo que debemos nosotros hacer es aceptar las enseñanzas de Jesucristo, rechazar las que no son bíblicas y aceptar a nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida cada día. No adoptar un falso evangelio. Reconocer las autoridades humanas y pensar que esas autoridades humanas no están por encima de la autoridad de las Escrituras, porque todos los hombres, no importa la posición que ellos estén ocupando, fueron creados por Dios. Y para su gloria y su honra, ellos desempeñan sus actividades. Pero muchos se olvidan de eso. Es decir, que las alternativas están dadas y tú debes elegir las que te convienen y no las que no te convienen. Si tuviera, profe, que resumir la lección que estamos estudiando en este día con una frase de esperanza para quien nos está escuchando, una frase de esperanza. Si tuviera que resumir la lección de hoy, ¿cuál sería esa frase? Yo me cimento en Cristo Jesús y voy creciendo juntamente con Él. Amén. En fe. Así como Jesucristo se desarrolló su fe por la obediencia, que también yo aprenda a obedecer los mandatos del Señor y ir cada día avanzando hasta lograr lo que aspiramos, una perfección de nuestro carácter. Amén. Bueno, agradecemos a nuestro querido profesor Miguel Ángel por sus luces de hoy.
Amigos, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir también este programa. Los esperamos mañana aquí en Presente 7 y le invitamos a quedarse en sintonía con nuestra emisora Esperanza Mía. Pero antes, vamos a orar. Profe. Padre nuestro, aquí venimos otra vez. Y venimos como pequeñas semillas enterradas en tu terreno para crecer delante de ti y echar las partes que nos tocan desarrollar. Que cada día crezcamos más en ti y que podamos cimentarnos y tener esperanza de llegar a ser los árboles que el Señor Jesucristo aspira que nosotros seamos. Amén. Llegamos al final de nuestro tiempo de estudio. Pero recuerda, la lección no termina aquí. La lección comienza mañana, cuando pongas en práctica lo aprendido. Gracias por ser parte de Presente 7, en la frecuencia que te acompaña siempre. Esperanza Mía. Que la palabra de Dios sea tu norte hasta nuestro próximo encuentro. Esto fue Presente 7.